Amigos, hoy con este clima que según eso está a 32 grados pero se sienten como 40, les voy a platicar un poquito de uno de los carros más, no sé, quizá interesantes, se me hicieron interesantes, de la familia Mercury. Recuerden que Mercury era una submarca de Ford que existió por de los 40, 50 hasta los años 2000, en donde hicieron autos de más lujo que Ford, menos lujo que Lincoln. ¿No se acuerdan que existía el dios Mercurio? Y ese dios Mercurio estaba representado en los autos Mercury, su frente con su casco, y eran autos pues no relativamente más lujosos, sí eran más lujosos. Y en específico les vamos a hablar de los Moncler porque hubo varias submarcas muy famosas, como los Monterey, como los Moncler, que les voy a platicar. Después llegaron los Comets y llegaron otros autos, y al final llegaron los Marquis, que bueno, aquí en México es una mezcolanza porque los Marquises mexicanos eran una mezcla de todo menos de un Mercury totalmente. Entonces se llamaban Mercury en Estados Unidos Marquis, aquí eran otras cosas. Pero les voy a hablar de los Moncler, que son unos autos que salieron de la mitad de los 50 hasta el 60, y luego el nombre fue revivido del 64 al 68, y ahí se muere porque en 69 ya empiezan con Marquis, y Marquis tenía muchas divisiones, o sea, no era necesario tener más marcas. Entonces ahorita les voy platicando de ellos. Lo más curioso es que para estos carros no tenían ni idea de por qué, a muchos historiadores no sabían exactamente por qué Moncler, y lo más acertado fue pensar que muy cercano a la planta de Mohawk en Nueva Jersey está Moncler, que es uno de los pues como códigos postales más fresas que hay en Estados Unidos. Y Moncler venía a hacer eso, venía a estar abajito del Turnpike Cruiser y de la Park Lane, y arribita de Monterey, que era el sedán medianito. Con respecto al diseño, los Moncler son vehículos, recuerden que en 55, si ven un Mercury 54, el frente es muy recto y muy echado hacia atrás, hacia la cabina. En 55 los frentes, las bocas, vamos a decirlo así, las parrillas eran de cromo, toda la parte baja del faro. La boca se hace más agresiva, el frente se hace más hacia el frente, más hacia adelante, más echado al frente, y los faros, la cubierta del faro realmente va hacia adelante. Entonces eso le da un cambio muy grande contra el 54, que era, les digo, muy retraído. El 55 se hace muy echado al frente, aparte de que sale con algunas extensiones en el cuerpo, o sea, después de la puerta hay unas extensiones que lo hacen ver más ancho, simulando tomas de aire. Recuerden que estábamos en la época espacial, o sea, empezaba todo este rollo de supersónico que se fue notando en los diseños automotrices en la década de los 50. Es el primer auto, bueno, 55 Moncler es el primero que utiliza la Merc-O-Matic, que es la caja automática de 3 cambios diseñada para Mercury, que es parecida a la Ford-O-Matic, en donde tenías 3 cambios automáticos, o podías tener otra vez a un estándar al volante, con reversa, primera, segunda, tercera. Son autos totalmente cómodos, no saben la comodidad que es manejar un Moncler, porque eran autos sobre todo muy potentes. Venían los primeros, salieron con la máquina 292, 312, hubo hasta 368 y hasta 383 en esta época hasta los 60. Y lógico, cuando cambia la generación de motores, o esta familia de motores, a la CFE, en su segunda aparición del 64-68 llegó a tener hasta 427. Entonces eran autos muy potentes, eran muy suaves al andar. Estamos hablando que son autos que su distancia entre ejes es de más de 120 pulgadas, o sea, ahorita les digo la conversión en metros, pero llegaban a ser hasta de 126 o 130 y tantas pulgadas en los más grandes. Aparte, en esa época les ponían los kits continentales, entonces son unos autos ridículamente grandes de 6 metros y medio. Pues en la época en que no importaba tanto el tamaño ni el consumo, cabían cómodamente 6 personas, y les digo, estaban enfocados a hacer un lujo muy natural, totalmente eléctrico, aire acondicionado. Eléctrico me refiero a vidrios seguros y asiento eléctrico. Los convertibles, su lona también eléctrica. Existían de 2 puertas sin poste, y 4 puertas y 4 puertas sin poste. Entonces eran autos muy elegantes. De hecho, algunos en 57, ya les platiqué, 55, 56, el auto se hace
La parrilla cambia, los dientes, vamos a poner que si hubiera dientes, la parrilla son más gruesos. Y las calaveras también cambian más grandes. 57. Es curioso porque en 57 hay dos tipos de frentes. El frente primero es de un solo faro. O sea, los Early Productions son de un solo faro, un faro grande. Y los de Late Productions son de doble faro. Un faro pequeño que se ve muy difícilmente acoplado a la salpicadera. Y en esos ya cambia la apertura del cofre a un cofre que abre hacia el frente, para verse más como sus hermanos mayores, los Lincoln, que Premier, Continental y Capri abrían de esa forma. En 57, 58, 59. Adopta, al igual que toda la familia Ford, el doble faro en su parrilla. Y en 57 ya se podían ordenar automáticos con, en vez de palanca, botones al tablero. Muy acorde a la época. Bueno, ahorita van a ir viendo anuncios. Los anuncios en esa época, ya les platico, no eran anuncios con fotos. Toda la publicidad que existe de marca de 55, 56, 57, 58, 59 son con dibujos. O sea, toda la publicidad era gráfica con anuncio dibujado. No existía el anuncio con fotografía. Eso es padre porque entonces, imagínate la calidad del dibujo para que se viera tan real en perspectivas y no se viera un auto más grande o más pequeño o con menos espacio del que se iba a vender. Pero bueno, el auto, les digo, crece con... La mecánica es padrísima porque traen unos carburadores altos, muy raros, muy fuera de lo que estamos acostumbrados a ver ahora. Eso lo tengo en los que traen motor 312 y 368. Tengo un 383 ahí también que estamos echando a volar. Los carburadores son diferentes y se ven, imagínense, son bloques grandes y se ven pues pequeños en esas bahías enormes. Algo muy padre también que ahorita les voy a enseñar unas fotos es que el líquido limpia parabrisas no venía en una botella de plástico o en un recipiente plástico, sino que era un recipiente de cristal. Entonces tienen los cristaleros, unos vitroleros para el líquido limpia parabrisas. Cierto, se me olvidaba, por eso hice una pausa. En 56 es un año, perdón, 54 y 55, en 54 no existía la Monterrey, 55 ya en Montclair, y en 56, si mal no estoy, existió también una versión que era con toldo de plexiglas. Esto es básicamente un techo de plástico, una burbuja de plástico, en donde tenías una cortinita con un cierre, la cerrabas para que no te diera el sol tan cabrón, y venía el plexiglas, depende del color de tu carro, había azulitos, verdecitos, transparentosos, grisáceos, depende del color del carro, venía tu plexiglas y era básicamente la misma configuración. Y ahí compartía muchas piezas con su primo Crown Victoria, que tenía una diadema, o sea, la corona, por eso se llama Crown Victoria. Les digo, en la versión en Montclair, con Monterrey, de plexiglas. Algo interesante es que 56 es el primer año en donde cambia a 12 voltios. O sea, 55 todavía es de 6 voltios 8. 6.8 y en 56 es de los primeros modelos que adoptan los 12 voltios. Ford tardó mucho en hacer eso y primero lo hizo con sus gamas de lujo. Lo hizo en 56 con Mercury, 57 con Lincoln, 58 más adelante con Ford. Entonces ya un Mercury 56 ya es un 12 voltios, que eso, por si no sabes, un carro de 12 voltios es uno como el normal que andan manejando hoy. Pero en 6 voltios eran los carros más viejos. Mucha gente les cambiaba, ya tenía generador en lugar de alternador. Y entonces cuando acelerabas, pues generabas más luz, bueno, más potencia, más chispa. La chispa era mejor. Y aparte, no sé si te tocaba ver bochitos viejos en la calle, de repente le aceleran y el bochito levanta más la luz porque tiene un generador y al tener más movimiento hay más energía generada y ya hay una luz más fuerte. Conforme desaceleras, pues la luz baja. Eso es porque hay un generador de electricidad, no un alternador entre la pila y la electricidad generada por el auto. Entonces, en 56 cambian a alternadores. Y el carro se hace más grande todavía, como te les digo, más potentes, más elegante, con sus doble faro al frente y empieza a bajar. La cuestión de diseño, los primeros autos Montclair
eran muy bolonchos, porque el diseño cincuentero era muy, muy boloncho. Y en finales, llegando a los 60, 58, 59, 59, 60, son muy planos. O sea, son líneas muy rectas, porque eran autos que querían verse ya más como la tendencia en general de las marcas, ¿no? 60 se me hace muy, muy sin chiste. Y luego el nombre, les digo, se va porque le dan más equipamientos a otras gamas, como a Parklane, a Sparklane y el Turnpike. El Turnpike Cruiser había más niveles de equipamiento, entonces Monterey sobraba y Moncler sobraba. Sin embargo, en 64 se les ocurre regresar el nombre con sedanes muy grandes. Nunca hubo Guayines Moncler, siempre fue la Parklane. Cuando regresa en 64 son frentes muy toscos, muy planos, muy parecidos a Marauder, que es uno de los nombres que aparecen ya en Mercury, en donde es muy recta la salpicadera, tiene unas como intento de branquias muy llegadas a la orilla, un frente muy plano, doble faro, pero una parrilla muy lineal, muy desangelada contra lo que fue Moncler en los 50s, y existe el 64 al 68, digo, con motores grandes y todos en 2, 4 puertas con sin posta. Y de ahí se muere el nombre en el 68, porque pues ya en 69 llega Marquis, y Marquis venía en varios niveles de equipamiento. Ahora, ese Marquis, como nota cultural, no es igual al Marquis que llegó a México en los 80s. Tú igual me vas a decir, es que yo me acuerdo, en los 80s había un Marquis. Sí, ese auto que llegaba a México le ponían una parrilla de Marquis, un emblema de Lincoln, le quitaban todo lo de Mercury, le dejaban el tablero de Ford. Era una mezcolanza para poder cuadrar costos y limitaciones de fabricación en México. Sin embargo, usaban el nombre Marquis, que tenía un escudo heráldico con 2 leones y una corona. Entonces, luego les voy a platicar de ese porque es otra historia larguísima, pero ahí van a ir viendo fotos de Monclers que son hermosos, créanme, y se manejan fregosísimo. Ya saben, ahí me pueden encontrar de repente con el Lalo en Tixus, y si no, pues aquí en Más Clásicos Yogi. Recuerden, o como Yogi Enrique Encinas, y recuerden los sábados de 9 de la mañana en el 100.3 nos vemos en el Heraldo Radio.